Bienvenidos una vez más a esta sesión de aula invertida. Continuamos con nuestro régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Ya clases pasadas tuvimos ocasión de referirnos a los sujetos de la contratación, a los sujetos del contrato estatal. Y en uno de esos extremos estudiamos a los particulares y estudiamos sus derechos y obligaciones. Y como hemos manifestado, como hemos anunciado, corresponde referirnos a las prohibiciones que tienen esos particulares de suscribir contratos con el Estado. Y en eso consiste el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades. Son situaciones que impiden que una persona natural o jurídica pueda celebrar un contrato con el Estado, inclusive de participar en los procesos de selección. Para eso, hoy nos trasladaremos al artículo 8º de la Ley 80, texto en el que aparecen contenidos las prohibiciones que, de acuerdo al legislador, no pueden, quienes no pueden suscribir contratos con el Estado. Un aspecto que es de suma importancia tener presente en este importante examen es que el artículo 8º se divide en dos numerales. En el numeral primero aparecen una serie de causas que imposibilitan que se suscriba un contrato estatal con cualquier entidad pública. Mientras que en el numeral segundo de este artículo 8º, van a aparecer una serie de causales que impiden participar en procesos o celebrar contratos con una entidad respectiva. Ya miraremos eso poco a poco. Por lo demás, acompáñenme a analizar cada una de estas causales. Alguna claridad que ya habíamos hecho en otro momento es que los conceptos inhabilidad e incompatibilidad son conceptos que persiguen el mismo efecto, porque básicamente, aunque existan diferencias conceptuales, doctrinales, el efecto es el mismo. Las inhabilidades se predican de sanciones administrativas o judiciales que imposibilitan la celebración o la participación en un proceso contractual. ¿Sí? Son las inhabilidades, son sanciones. Mientras que las incompatibilidades hacen referencia a situaciones que vician la transparencia o que amenazan el principio de transparencia o asociación objetiva y que por ende imposibilitan la suscripción del contrato, como resulta ser, por ejemplo, la contratación de familiares. Obviamente, si usted quizás tenga por contratar a varias personas y en una de esas aparezcan familiares, quizás la persona natural tenga al servidor público una mayor inclinación por favorecer al familiar que a los demás, razón por la cual el régimen de las incompatibilidades quita esa preocupación anulando tal posibilidad. Entonces, miren ustedes que aunque conceptualmente inhabilidad e incompatibilidad obedezcan a dos conceptos diferentes, en realidad los efectos son los mismos. Esto no sucede en todas las áreas del derecho. Por ejemplo, en función pública o en derecho electoral, inhabilidad e incompatibilidad tienen efectos distintos y son diferentes. Normalmente se dice que
o se dice que la inhabilidad son situaciones que me impiden o me imposibilitan llegar al cargo público. Eso es la inhabilidad, y la incompatibilidad es lo que yo no puedo hacer en ejercicio del cargo público. Pero allá, en servidores públicos, ocurre eso. En materia de contratación, inhabilidad e incompatibilidad son dos conceptos que van a obtener el mismo efecto. Muy bien. Inicia el artículo 8 manifestando que son inhábiles para participar en licitación y para celebrar contratos con entidades estatales. En eso general, lo siguiente, inicia con el A, ¿verdad? Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y la ley. Lo primero que hace el artículo 8 de la ley 80 es una causal remisoria. Esta causal remisoria me va justamente a enviar a la ley o a la Constitución para observar otras causales de inhabilidad e incompatibilidad. Y de hecho ya vamos a mirar en cuanto a las leyes que han existido, leyes posteriores a la ley 80, que han traído o aparejado nuevas causales prohibitivas de contratación. Y a su vez, vamos a iniciar con la Constitución, también existen unas prohibiciones. Y para eso iniciamos nuestro estudio en esta causal A frente al concepto de incompatibilidad contenido en el artículo 126. Artículo que fue modificado por el acto legislativo 2 del 2015, que dice: los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil, o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Luego dice: tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos ni celebrar contratos estatales con quienes hubieran intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. Lo primero es que vamos a analizar los dos párrafos de forma separada. Y, como ven, estas causales prohibitivas opera tanto para el nombramiento de servidores públicos como para la contratación. Pero en este caso nosotros vamos a referirnos exclusivamente al efecto de contrato, ¿ok? Entonces dice: los servidores públicos no podrán contratar con las personas que tengan hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil, o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Vamos a decantar este texto. Lo primero, cuando se refiere a servidores públicos, se está refiriendo a los servidores públicos que tienen la competencia para celebrar contratos. Entonces, esos servidores públicos que tienen la competencia al interior de la entidad para celebrar contratos, como hemos dicho, se trata de o el representante legal o jefe máximo desde la entidad. Ese jefe máximo no puede contratar a sus familiares. ¿Pero qué familiares? Entonces el mismo artículo señala que son los familiares comprendidos hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Ustedes saben que el 1º civil hace referencia a quienes adquieren el vínculo a través de la adopción. Los consanguíneos, que son los que tienen por sangre, y los afines, que son los familiares de mi cónyuge, compañero permanente. Y ahí en este límite aparecen varios, ¿no? Aparecen, por ejemplo, el padre, los hermanos, los abuelos, aparece el cuñado, ¿verdad? Aparece un símbolo de familiares. Ya ustedes deben conocer esto muy bien, de los grados de parentesco, ¿ok? Entonces, estas personas, estos familiares, no pueden ser contratados. Es decir, no puede contratar quien tiene la competencia para suscribir los contratos a sus familiares, además de los quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente, ¿ya? Ustedes saben que el cónyuge
no es familiar, ¿no? Es curioso, ¿verdad? En nuestro sistema jurídico, que uno sea familia de la familia del cónyuge, pero no es familia del cónyuge. No lo es. Eso obedece realmente a un contexto religioso, ¿verdad? Que como tal irradia el derecho, y ustedes recordarán aquello de que el hombre y la mujer son una sola carne y todo esto, o recordarán todas estas expresiones que, pues, que de donde dimana, ¿verdad? Las normas jurídicas. Entonces, como bajo el entendimiento que el cónyuge, la cónyuge, el compañero, compañero permanente, son una unidad, incluso son hasta una, si uno quiere mirarlo, hasta como una sociedad, pues no son familia, pero sí son familia desde lo familiar. Entonces, por eso normalmente van a aparecer estas prohibiciones separando a los familiares, separándolo del cónyuge o de la compañera permanente o del compañero permanente. Aparece esa diferenciación. Entonces, claramente no se puede contratar ni a los familiares en el grado de parentesco que señala la norma, ni al cónyuge, ni al compañero o compañera permanente. Adicionalmente, el numeral segundo apareja otra prohibición y dice, vamos a leerlo, tampoco refiriéndose al servidor público que tiene la competencia para celebrar contratos. Tampoco podrá nombrar ni postular como servidores públicos, bueno, aquí voy a volar eso, no podrá contratar con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estos los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. Es decir, miremos esto detalladamente. Ese servidor público no podrá contratar ni a la persona ni a los familiares de quienes que me hubieran designado o intervenido en mi elección. Es decir, si ese servidor público lo eligieron otros, ¿verdad? Y me estoy refiriendo de pronto a cuerpos colegiados. Si ese servidor público para llegar a un cargo determinado, alguien intervino en su nombramiento, o lo eligió, o lo designó, lo nombró en el cargo, o intervino en su nombramiento, para ser más concisos, yo, que soy el nombrado, no puedo contratar luego a ese que me nombró. Ni puedo tampoco contratar a los familiares de ese que me nombró o que intervino en mi nombramiento. ¿Claro allí? Entonces eso justamente para garantizar reglas de transparencia, de selección objetiva, es decir, que no se trate de devolución de favores, ni se trate justamente de elecciones o de contrataciones, perdón, asociadas al corazón. Simplemente eso, son normas de transparencia y selección objetiva. Eso es lo que establece el 116. Ahora, algo curioso, miren ustedes que el numeral A, perdón, el literal A, el numeral primero del artículo 8, habla de inhabilidades. Sin embargo, miren, usa la expresión aquí, son inhabilitadas. Pero en realidad, pues la posición política no se refiere a inhabilidad, se refiere a auténticas situaciones de incompatibilidad. Pero lo que dije desde un principio, los vocablos inhabilidad e incompatibilidad en esto de la contratación pública se utilizan indistintamente. ¿Por qué? Pues en el mismo efecto. Muy bien. Claro, entonces, la prohibición que aparece en la Constitución para que ese servidor público, que tiene la capacidad, la competencia de la entidad, no contrate a los familiares, ni a quien lo nombró, ni a los familiares de quien lo nombró o intervino en su nombramiento. Muy bien. El 127 constitucional también apareja otra prohibición.
lo voy a leer ya para efectos contractuales. Dice, los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo excepciones legales. Vamos a mirar. ¿Qué quiere decir eso? Esto incluso este 117 ya lo vamos a ver, que más adelante se repite. Los servidores públicos no pueden ser contratistas del Estado. Es eso. Así de sencillo. Ni por sí mismo, ni por interpuesta persona. Ni tampoco pueden los servidores públicos contratar con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. No pueden suscribir contratos. Está prohibido. Eso es lo que establece ese artículo 127. Y justamente, si ustedes ven el literal F del numeral primero, hace referencia a ello. Dice, no son inhábiles para participar en procesos de selección como para celebrar contratos. ¿Quiénes? Los servidores públicos. Punto. Solo que la Constitución, miren ustedes, va más allá. Porque lo que está diciendo el artículo, el literal F, es que los servidores públicos no pueden suscribir contratos con entidades públicas. Pero la Constitución va mucho más allá cuando dice que tampoco lo pueden hacer con particulares que administren recursos públicos. Pero claro, ¿por qué si la Constitución dice eso, la Ley 80 nada más se queda con servidores públicos? Sencillo. Porque la Ley 80 está viendo la cosa desde la perspectiva de la entidad pública. Entonces, ella no dice, los servidores públicos no podrán. No, ella dice, las entidades públicas no podrán contratar a servidores públicos. Pare de contar. Ya en los reglamentos internos de las personas privadas que administran recursos públicos, debe estar claro que tampoco podrán contratar a los servidores públicos. ¿Ok? Pero en nuestra materia, los servidores públicos no pueden suscribir contratos con el Estado. B. Sí, ahí vimos la A y vimos la F. B. ¿Quiénes participaron en las licitaciones o concursos? Esta expresión concurso está aclarada, fue derogada, básicamente porque, voy a explicarlo si no lo he hecho, vamos a hacerlo nuevamente. Ustedes van a ver siempre entre corchetes concurso en la Ley 80, porque antes de la reforma del 2007, licitación era sinónimo de concurso. Pero con la Ley 1150 se creó una modalidad independiente llamada concurso de méritos, y por eso concurso de licitación no es igual. Entonces, en aquellas expresiones donde concurso era sinónimo de licitación, aparece derogada tácitamente por la entrada en vigencia de la Ley 1150 del 2007. ¿Sí? Igual aparece también esa misma situación con la despliego y términos de referencia. Antes eran sinónimos, hoy no lo son. Hoy son distintos. Muy bien. Dice entonces la norma que estarán inhabilitados para participar en las licitaciones o celebrar contratos los que celebraron contrato estando inhabilitados. Entonces, suscribir un contrato estatal estando inhabilitado genera inhabilidad. Así de sencillo. 6. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. Ya tendremos ocasión de referirnos a la caducidad, pero nos adelantaremos afirmando que la caducidad es la resolución, es decir, la terminación del contrato de manera unilateral por parte de la entidad al contratista, porque ese contratista de manera grave e injustificada incumplió el contrato. Y ya miraremos en qué consiste esa gravedad.
Entonces, el contratista incumple de manera grave el contrato, la entidad pública en sede administrativa lo podrá dar por terminado por incumplimiento, es decir, podrá resolverlo. Claro, ya miraremos, respetando el derecho de defensa, es decir, debido proceso, de audiencia y contradicción. Pero esto es una llamada cláusula excepcional. Ahora, cuando el contratista, la entidad pública, le da por terminado el contrato por incumplimiento, el efecto es inhabilidad. Es decir, una sanción administrativa, típicamente una inhabilidad. Es decir, por haberme incumplido, termino este contrato y no podrás contratar con entidades estatales, con cualquiera, dentro de tanto tiempo. Ya vamos a ampliar lo de los tiempos. Acá, 5 años. No podrá suscribir contrato. Estará marginado. Le estará prohibido suscribir contrato. Le estará prohibido suscribir contratos estatales. D, dice la D, quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Aquí, como ven, existen dos causales en el literal D. La primera hace referencia a que en sentencia judicial penal, la pena accesoria, ¿sabes que en penal hay pena principal, pena accesoria? La pena accesoria sea interdicción de derechos y funciones públicas. Cuando a un condenado le establecen esta pena de interdicción de derechos y funciones públicas, eso implica que ese condenado no puede suscribir contratos con el Estado. Esta causal es muy interesante porque aquí, para que medie la prohibición, debe existir la pena accesoria en los términos dichos. ¿Correcto? En materia penal hay otra causal. Vamos a verla de forma inmediata. En materia penal hay otra causal, que es la que establece el literal J. Y esto sí da muestra, disculpen ustedes, vean ustedes, cómo esto de la votación en Colombia es tan cambiante, es de tanto movimiento, y por eso hay que estar muy atento, muy en la lectura, en el seguimiento normativo. Este literal J fue adicionado por la ley 150 del 2007, que a su vez fue modificado por la ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción, que se ha dicho de paso, también apareja otras causales de inhabilidad. Y esa ley, ese artículo, que es el artículo primero, fue modificado por la ley 1718 del 2016, el artículo 31, que a su vez fue modificado por la ley 2014 del 2019, artículo segundo. Entonces, miren ustedes cuántas modificaciones frente a un mismo texto. Pero bueno, al margen de lo dicho, aquí era lo siguiente esta norma. Y dice, también son inhábiles para suscribir contratos con entidades públicas, dice, las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública. Entonces, a diferencia del literal que estábamos mencionando, donde se exige una pena accesoria, aquí, en estos tipos penales, ya no se pide pena accesoria. Es decir, si la persona es condenada por cualquiera de los delitos que integran delitos contra la administración pública, consecuentemente, automáticamente, se deriva una inhabilidad para suscribir contratos con el Estado. Automáticamente. ¿Qué diferencia? Mientras que en los otros debe existir la pena accesoria que así lo exprese, aquí no. En esto que vamos a leer, por el solo hecho de cometerse, automáticamente engendra la prohibición. ¿Correcto? ¿Cuáles son los tipos penales? Decía, los tipos penales
contra la administración pública. Y esto tiene una lógica muy clara. Es decir, si usted agredió, ofendió a la administración pública, pues no puede ser su colaborador. Es decir, si usted fue condenado por un delito contra la administración pública, no puede ser un colaborador de un contrato. No lo puede ser, es lógico. Ahora, ¿qué más dice la norma? O, luego dice, de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la ley 1474 del 2011, hacemos referencia al Estatuto Anticorrupción y sus normas modificatorias, o de cualquier conducta delictiva contemplada por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, así como las personas jurídicas. Mire que aquí ahora se involucran a las personas jurídicas que han sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transaccional. Ahora, algo muy interesante, dice este inciso segundo. Esta inhabilidad, o sea, estas, en literal J, procederán preventivamente aún en los casos en que esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria. Es decir, desde la primera instancia aplican estas prohibiciones para suscribir contratos. Pero no se queda ahí. Hacen una extensión, aquí se le extiende la prohibición para suscribir contratos. O sea, no basta, es decir, no simplemente a quien cometió la conducta. Miren que hay una extensión también a otros que tampoco podrán suscribir contratos con el Estado. Y dice, asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva, de socios controlantes, matrices, subordinados, grupos empresariales a los que esta pertenezca, como la conducta delictiva haya sido parte de una política del grupo de sucursales de sociedad extranjera, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. Miren ustedes, no solamente que esta persona haya cometido, y me refiero a la natural, el ilícito, y ha sido condenado. No, también afecta a la sociedad donde sea administrador, donde sea socio controlante, donde sea representante legal, donde sea miembro de junta directiva. Es decir, eso es una extensión increíble, para decir. Es decir, es la norma procurando que ese que fue sancionado, bajo ningún precepto, logre llegar a suscribir contrato. Es decir, es una norma bastante fuerte en ese sentido, para proteger justamente el patrimonio público. Y continúa, dice, también se consideran inhabilitadas para contratar las personas jurídicas sobre las cuales se haya ordenado la suspensión de la personería jurídica en los de ley o cuyos representantes legales, administradores de hecho o de derecho, de junta directiva o sus socios controlantes, sus matrices, subordinadas y los sucursales de sociedades extranjeras hayan sido beneficiarios con la aplicación del principio de oportunidad por cualquier delito contra la administración pública o el patrimonio del Estado. Es decir, aquí ni el principio de oportunidad, o sea, decir, no fuiste condenado, fuiste beneficiado del principio. Con todo y eso, estarás marginado para suscribir contratos. Incluso las inhabilidades, tengo que decirles, estas inhabilidades normalmente son temporales. Sin embargo, en este caso, mira lo que dice para este literal J. La inhabilidad prevista en este literal se extenderá de forma permanente a las sociedades de las que haga parte dichas personas en calidad en calidades presentadas en incisos anteriores y se aplicará de forma igual a la persona natural que haya sido declarada responsable judicialmente por la comisión de delitos mencionados en este literal. Es decir, esta se trata de la inhabilidad más fuerte y creo que es lógico y es obvia. Eso implica que si una persona es condenada por un delito, para decirle algo, de la administración pública, nunca podrá suscribir un contrato con el Estado. Nunca. Ni ella, ni la sociedad a la que perteneciere,
como miembro de junta directiva, como representante legal. Es una tremenda, tremenda sanción. Muy bien, esto muy importante tenerlo en cuenta. Es un artículo bastante extenso, con unos efectos muy importantes y muy contundentes. Contempla las inhabilidades más fuertes, pero también es lógico. Mire, esto es contravención pública, delitos, hombre, que hagan parte de convenios o tratados ratificados por Colombia, o sea, de la lucha contra la corrupción, por decirles algo. Es decir, uno de los elementos que ahí narra este primer párrafo. Es decir, no son cualquier tipo de tipos. Bien, sigamos entonces con el literal D. Entonces, miren, hay una gran diferencia, donde les decía que las causales que señala el literal D requieren, en su primera descripción, requieren pena accesoria de interdicción de derechos y instituciones públicas. Sí, se requiere que haya un pronunciamiento expreso frente a la inhabilidad, en ese sentido. Los que leímos el literal J operan de forma automática. Muy bien. Pero además, literal D también señala otro evento, ya que hayan sido declarados disciplinariamente con destitución. A ver. La destitución hace referencia a la sanción contenida en estos momentos en la ley 734 de 2002. Saben ustedes que esa normatividad está sometida o está pendiente y ya tiene sus días contados por cuanto existe otra normativa que la ha reemplazado, pero básicamente en materia sancionatoria esto se refiere al Código Disciplinario, o si se quiere referirse al Código Disciplinario, como le quieran llamar, la ley disciplinaria, hace referencia a sanciones dirigidas a servidores públicos y que hay distintos tipos de sanciones dependiendo de la gravedad de la falta. Están las amonestaciones, están las multas, las suspensiones y la destitución. Cuando una persona es destituida, o dicho en mejores términos, cuando un servidor público es destituido del cargo, automáticamente esa destitución va a aparejar inhabilidad para suscribir contratos. La lógica es la siguiente, es decir, oiga, si usted como servidor público se portó mal y se portó tan mal que ha tocado retirarlo, es decir, que ya no sea más servidor público, entonces, mucho menos voy a permitir que usted sea contratista del Estado. Es decir, usted no puede ser servidor público, pero tampoco va a poder ser contratista. Esa es la lógica y por eso la destitución, como sanción disciplinaria, apareja consigo la inhabilidad para suscribir contratos. ¿Ok? Muy bien. En el literal E aparece otra causal que se lee: quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato total adjudicado. Es decir, se trata de alguien que participó en el proceso de selección, lo ganó, venció, y luego que ganó dice, no, ya no me interesa, no suscribo el contrato. Oiga, ¿cómo así? Tanto como burlar el proceso. Tanto es esto de serio que inclusive en muchas ocasiones se le solicita, se le pide a los concursantes una garantía que se llame seriedad de la oferta. Es lo habitual, ¿sí? Es el deber ser, es lo que tiene que pasar. Participo, pero oiga, para que no se me retire, usted va a ser serio. Entonces la persona que participa en el proceso de selección gana el proceso y luego se abstiene de celebrar contrato, no señor, por haberte, es decir, abstenido, te generó inhabilidad. Lógica muy sencilla, es decir, hombre, si no me fuiste lo suficientemente serio en un proceso de selección, a mí qué me garantiza que vas a ser serio en los demás. Entonces, mejor no te asomes, no vengas, no te presentes. Sí, esa es la lógica. Claro, la abstención es sin justa causa, pues hay justa causa, pero obviamente no puede condenarse a quien tenga una justa causa en la no suscripción del contrato. Ya el F, tuvimos ocasión de leerlo,
luego que leímos el A y que hablamos del A. Bien, aparece el literal J, que señala quienes sean cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación. Hombre, esto quiere decir que familiares no pueden, en estos grados que establece la norma, no pueden concursar en un mismo proceso. Es eso. Habrá inhabilidad. Sí, no pueden dos familiares concursar en un mismo proceso. Pues, la lógica de esto es que puedan ellos ponerse de acuerdo para manipular el proceso competitivo. Entonces, para prevenir eso, se hace la prohibición. Igual ocurre con el H, que habla ya de el tema de sociedades, ¿no? Sociedades que tengan o compartan representantes legales, o que sean familiares unos con otros, socios, etcétera. Dice el literal H, tampoco podrán, bajo esta misma dinámica, participar en un mismo proceso. El literal J, perdón, el literal I, es también va asociado con el tema de la caducidad que está en el literal C. Y dice el literal I, los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. Miren, esto es algo fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Si un socio mío en una sociedad, los socios de sociedades de personas a las cuales se le haya declarado la caducidad. Es decir, está refiriendo a unas sociedades comerciales a las cuales se les declaró la caducidad. ¿Sí? Una sociedad. Esa sociedad, al haberse declarado la caducidad, esa caducidad no solamente contamina la sociedad, también contamina a los socios que la integran. ¿Sí? Esos socios están contaminados con la caducidad de la sociedad. Y esos socios contaminados, si van y abren otra sociedad, o constituyen, para ser más técnico, otra sociedad, esa nueva sociedad también estará contaminada. La nueva sociedad que constituyan también lo está. ¿Ok? Eso es, obviamente, justamente todo garantizando reglas de transparencia. Ahora, lo que les hablaba, frente a la temporalidad. Dice aquí, las inhabilidades, a que se refieren los literales C, D e I, o sea, nos referimos a la C, vamos a mirar, caducidad de sentencia judicial, pena accesoria, la I, los socios de sociedades, se extenderán con un término de 5 años a partir de la fecha ejecutoria del acto que la declaró la caducidad o la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la institución. Las previstas en los literales B y E se extenderán por de 5 años a partir de la fecha de la ocurrencia del hecho o de la participación en la licitación o de la celebración del contrato o de la expiración del plazo para su firma. La B y E nos referimos a quienes participaron en procesos de licitación estando inhabilitados y quienes sin justa causa se abstuvieron de suscribir el contrato. Muy bien. Luego aparece el literal K, que también es de esas normas que ha tenido ya varias modificaciones. Dice literal K, que fue una norma que se adicionó porque la trajo el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, pero que luego fue modificada por la Ley 1778 del 2016, artículo 33, y la inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas. Yo esta norma siempre he tenido antes y ahora un comentario o una crítica. Dice la norma: las personas naturales o jurídicas que hayan financiado campañas políticas a la presidencia de la República, a las gobernaciones, a las alcaldías o al Congreso de la República con
aportes superiores al 2% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, que no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. Hay que leerlo con calma, ya vamos a irlo desmenuzando. La inhabilidad se extenderá por todo el periodo para el cual el candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política. Esta inhabilidad comprenderá también a las personas jurídicas en las cuales el representante legal, los miembros de junta directiva o cualquiera de sus socios controlantes hayan financiado directamente o por interpuestas personas campañas políticas a la presidencia de la República, a las gobernaciones, a las alcaldías o al Congreso de la República. La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto a los contratos de prestación de servicio. Vamos a analizar esto. Muy bien. A ver, ¿cuál es la dinámica de este artículo? Este artículo está significando que si yo financié una campaña política, presidencia, gobernación o alcaldía, ¿correcto? O al Congreso de la República. Ahí está, ahí la norma básicamente señala el ámbito de aplicación. Campañas políticas a presidencia, a gobernaciones, a alcaldía o al Congreso, con las campañas. Si ese candidato mío ganó, yo no podré suscribir contrato en la circunscripción en la que ese candidato ya electo tiene competencia para suscribir contratos. Dicho en otras palabras, yo financié un alcalde. Ese alcalde ganó. Entonces, en principio, él no me puede a mí dar contratos. Pues esto, la filosofía, es que, hombre, no pueda el alcalde devolverme el favor de haberlo apoyado con recursos, obviamente con recursos, con contratos. Y para mí la finalidad es loable. Está bien, ¿sí? Pero ¿dónde está mi crítica? El 2.0%. ¿Por qué el 2.0? ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no el 4? ¿Por qué no el 3? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué no el 8? Si la idea era que el ganador no devolviera favores o se prestara para manipular, para devolver favores, se prohíbalo todo. Prohíba que quien financie una campaña no pueda celebrar contratos con entidad ni por sí ni por interpretar persona. Pero ¿por qué el 2%? ¿Lo hacen por el 1.9? ¿Y cuál es la diferencia entre 1.9 y 2? Nada. Esa es mi crítica. O no lo haces, o sea, o no lo prohíbes o lo prohíbes todo. Pero los puntos medios son para mí demasiado complejos porque en última representan, no sé, una puerta de ilusión a lo que la norma quiso prohibir. Entonces, esas personas que financiaron por encima del 2%, bueno, habla del por encima, quiere decir que hasta el 2% pueden, ¿no? Con superiores al 2, el 2 sería el límite. Superiores al 2 no pueden suscribir contratos o intervenir en procesos de selección. Esta prohibición no solamente se extiende a la entidad respectiva, sino a sus descentralizadas. O sea, las entidades descentralizadas que dependen de la entidad que ganó mi candidato, por decirles algo, no me pueden tampoco contratar. Se extiende hasta las descentralizadas. Inclusive, no solamente se extiende conmigo como financiador, también se extiende a mis familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil. Ahí dan unos límites, ¿no? Y también se extiende, de hecho, a unas jurídicas en las cuales yo, o sea, representante legal, y yo como el que financié, o miembro de la junta directiva, o socio controlante, en fin. Hay una excepción en esta prohibición, y son los contratos de prestación de servicios profesionales. Para ellos no aplica la prohibición de quienes financien campañas políticas. Ahí está la prohibición. Mi crítica es que para estos casos ya sea mejor o prohibirlo todo
o permitirlo, pero poner eso 2.0 me parece a veces una norma que es fácilmente de eludir, y si se puede eludir, realmente pierde el propósito de su existencia. Muy bien. Más allá de la crítica, aquí aparece un literal K, que si ustedes ven, aparece ese literal K con SIC. Como ustedes vean, en una norma, la expresión SIC después de la palabra es que esa palabra está equivocada, hay un error. ¿Y cuál es el error? Aquí no es K, porque el K es el que acabamos de leer, enfrente de la inhabilidad para combatir de quienes hacen campañas políticas. Aquí debe ser la letra siguiente a la K, no K. Bueno, que debe ser la L. Dice el artículo 84, el interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el cumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. ¿Ok? Tenabilidad se extiende por 5 años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare previa a la actuación administrativa correspondiente. Un comentario, en el anterior, obviamente, la inhabilidad de la prohibición pues se va a extender al periodo del contrato. Y finalmente, aquí nos va a aparecer una causal relativa o consistente para los interventores, en esto que es la L. Aquí aparece como acá como un error de quien compiló o del legislador al momento de insertarle la norma. No es K, es L, por eso aparece la expresión sí. Claro, ya vamos a ver aquí en la etapa de ejecución la función del interventor, que es un contratista, que por sus conocimientos técnicos y destrezas es contratado para que vigile la ejecución, ¿verdad? De otro contratista. ¿Y por qué contrato un interventor? Porque mi equipo es tan complejo lo que hace el interventor, por ejemplo, un interventor de obra, que quizá yo no sé de obra, yo busco un interventor y acá en obra es obligatorio, si es un tercero, que vigile al contratista. Si ese interventor que vigila al contratista no me anuncia, no cumple su deber de informarme situaciones que puedan generar el incumplimiento del contrato principal que vigila, pues eso será un incumplimiento grave y le acarreará a él una inhabilidad para suscribir contrato por 5 años. Sobre esto del interventor en ejecución lo analizaremos muy bien. Por lo pronto, el interventor que incumpla ese deber, que incumpla ese contrato, y que pues como tal caiga en la descripción del literal K, el K que es L, pues obviamente acarreará la sanción de inhabilidad. Muy bien. Dejamos hasta acá y en una próxima sesión miraremos otras causales de inhabilidad. Vamos aquí analizándolas y yo espero que lo que hemos explicado estén ustedes muy ilustrados. Nos vemos en la mesa redonda para disipar cualquier inquietud y para no hacerlo tan extenso, dejamos hasta aquí el umbral segundo. Los vemos en nuestra próxima sesión. A todos un fuerte abrazo. Dios les bendiga y como de costumbre, por favor, vean los videos, pausenlos, vuélvanlos a ver, escriban las preguntas, las inquietudes, y que con mucho gusto estaré para disiparlas. A todos y todas, un fuerte abrazo, cuídense mucho.